Muy bien, buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase 9 de cálculo integral. Quiero comentarles que ya revisé los exámenes, de hecho ya tengo las calificaciones, dos, ya les di su respectiva retroalimentación. Les pido por favor que chequen en el tablón las anotaciones que he realizado con respecto a su examen y vean la calificación. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar y bueno, vemos ahí en qué se equivocaron si es que no entendieron la retroalimentación que les he dado, ¿sale? Entre los problemas que vi sobre esta materia es, bueno, no es la materia, sino en sí el ejercicio, todavía seguimos teniendo problemas para desarrollar binomios al cuadrado, de pronto también la parte de resolución de desigualdades, también todavía por allí nos falla un poquito el hecho de reconocer que si nosotros tenemos cierta desigualdad en la cual nosotros tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad si es que el número es negativo. Y en la parte de binomio al cuadrado, de pronto aquí lo que yo noté que sí tenemos como error es justo la situación donde no lo podemos desarrollar. Es decir, elevan al cuadrado el primero, elevan al cuadrado el último término, pero llega un momento en que no ponen el doble del primero por el segundo. Entonces, esa es una retroalimentación en general que puedo dar para este grupo, donde vi que sí, de pronto allí hubo como cierta confusión con respecto a la situación de ver cómo se desarrollaba el binomio al cuadrado. Asimismo, otros me hicieron la integral cuando era justo por la definición en sumas de Riemann, es decir, mediante rectángulos. Les recuerdo que en el examen vamos a tener ejercicios donde vamos a ver rectángulos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuándo nos están pidiendo que tengamos que utilizar rectángulos y cuándo tenemos nosotros que utilizar la parte de la integral, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a la retroalimentación de nuestro primer examen semanal? ¿No? Ok. Bueno, reitero, en este caso, muchachos, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de llevar también los signos. También eso es un problema que noté en su tarea examen. Y bueno, están a buen tiempo para resarcir de pronto las dudas que tengan. Ujú. Ok, a ver, déjeme ver rápidamente. Sí, ya lo califiqué. Sí, Guerrero Salazar. Sí, ya lo he calificado. Nada más ahí hubo un error en la segunda integral donde la suma de fracciones es la que estuvo mal, ¿vale? Ok, muy bien. Reitero también el apoyo. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber a la brevedad para que le podamos dar solución a la misma. Bueno, entonces, como están viendo aquí en la presentación, el día de hoy vamos a ver el método de cambio de variable. De hecho, ya lo habíamos definido, hicimos algunos ejemplos, pero el día de hoy quiero hacer ejemplos un poquito más complejos con el objetivo de que entendamos cómo es que se maneja el cambio de variable. Entonces, vamos a colocar la primera integral. Ok, un momento, estoy aquí sacando mis notas. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Nuestro primer ejercicio será el siguiente. Bien, vamos a calcular la integral de quién, de la exponencial e elevado a la menos 5x
diferencial de X. Pregunta, ¿con este tamaño de letra sí se logra apreciar correctamente o de pronto no lo ven? Ustedes díganme, por favor. ¿Se ve bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que realizar en esta integral es hacer el cambio de variable justo con respecto al argumento que tiene nuestra función exponencial. Es decir, esta va a ser nuestra famosa u. Entonces, de aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a proponer a u igual a menos 5x. Entonces, fíjense bien, en este sentido, si nosotros derivamos la derivada de u, derivada de u es menos 5 diferencial de x. No obstante, fíjense bien, yo aquí tengo dx, que es el diferencial de x, y lo que tengo aquí también es dx. Entonces, si nos damos cuenta, no tenemos el menos 5. Eso quiere decir que el menos 5 le estorba, pero lo podemos solucionar pasándolo dividiendo. Entonces nos va a quedar, fíjense bien, aquí va a ser menos 5 y aquí tendremos diferencial de u y esto es igual a diferencial de x, ¿sale? Preguntas hasta aquí con respecto a qué fue lo que hicimos. ¿No? Ok, perfecto. Cambiamos ahora nuestra integral en términos de esa nueva variable. Entonces, eso quiere decir que nos va a quedar igual. Vamos a tener, déjenme cambiarlo de color, nos va a quedar igual a la integral de quién. Vamos a tener de la misma exponencial, pero elevado a la u. ¿Por qué? Porque u justamente vale menos 5x, es decir, estamos nosotros viendo en este sentido cómo es que esta está cambiando. U es igual a menos 5x. Y en lugar de poner diferencial de x, que es aquí dx, se pone du dividido entre menos 5. Entonces, esto es du entre, y aquí vamos a colocar menos 5. Llevamos el menos un quinto fuera de, y nos va a quedar menos un quinto, ¿de quién? De la integral de e elevado a la u. E elevado a la u, diferencial de u. Y bueno, si recordamos la regla de la exponencial, es ella misma su integral. Entonces esto nos va a quedar menos un quinto, ¿de quién? De e a la u. Finalmente, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestro cambio de variable original y esto nos va a quedar igual a menos un quinto. ¿De quién? De e elevado a la, sería en lugar de u, colocamos menos 5x, que es justo lo que era igual nuestro parámetro u. Y como hemos terminado de simplificar, hemos de colocar más la constante de integración. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Sí, profesor. Profesor, ¿por qué no sumó uno al U? ¿Cómo, Alfredo? Sí, ya ve que la fórmula normal es el exponente más uno y luego abajo se pone uno más el exponente. Ah, ojo, pero estoy haciendo el cambio de variable en el argumento de la exponencial, no en la misma exponencial, que ahí sí cubriría lo que tú me estás comentando. Ah, ok. Sí, o sea, lo que yo me refiero, Alfredo, es, por ejemplo,
aquí estoy haciendo el cambio de variables sobre menos 5x, más no sobre la misma exponencial. Pero justo eso lo hago porque yo sí conozco la integral de la exponencial, que es ella misma. No sé si hasta aquí respondo a su pregunta. Sí, sí, profe. Ok. Ok, ¿puedo cambiar de ejercicio, muchachos? Sí, Sí, Ok, profesor. gracias. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio. Es un poquito más complejo y sería el siguiente. Tendremos aquí x elevado a la quinta, multiplicado por la raíz de, sería 1 más x al cuadrado. Entonces sería x elevado al cuadrado, diferencial de x. Ok, fíjense bien. En este caso, voy a reescribir primero la integral de la siguiente forma. Este x a la quinta es un exponente mucho mayor a 1 más x al cuadrado. Inclusive si nosotros hacemos la u como 1 más x al cuadrado, su derivada me va a quedar 2x, pero aquí tengo x a la quinta. Entonces, ¿cómo voy a hacer de tal manera que me quede o que yo pueda cambiar esta variable? Bueno, el primer paso es justamente tratar de reescribir la integral de la siguiente forma. Vamos a tener integral y aquí vamos a colocar x elevado a la cuarta multiplicado por x y aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces, esto lo hago justo con el objetivo de ver qué sucede con el x a la cuarta, ¿sale? Entonces, fíjense bien, de aquí lo hemos reescrito de esta forma. Y ahorita vamos a ver cómo pasamos este x a la cuarta en términos de nuestra variable u. Entonces, la u sabemos que va a ser 1 más x al cuadrado. Entonces, su derivada va a ser justo 2x diferencial de x. Reitero, en nuestra integral, déjenme ponerlo en otro color y resalto con otro color para que no nos confundamos. Entonces, a ver, en nuestra integral nosotros tenemos, fíjense bien, de color morado, tendremos únicamente esta expresión con respecto a esta expresión que es el diferencial de x, ¿sale? No tenemos justo este 2, entonces eso se soluciona pasándolo del otro lado con el diferencial de u. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Diferencial de u sobre 2 es igual a x diferencial de x. Y este déjenme denotarlo en otra tonalidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. Ahora, fíjense bien en algo que tenemos aquí. Si nosotros nos tomamos de este cambio de variable, sabemos que si despejamos a x al cuadrado no es otra cosa más que igual a u menos 1. Entonces, ¿por qué hago este despeje? Bueno, porque lo que yo quiero es saber quién es x elevado a la cuarta con respecto al cambio que hicimos en u. Entonces, si elevo al cuadrado ambos lados, es decir, lo voy a dejar como paréntesis,
x al cuadrado elevado al cuadrado, entonces este se transforma como u menos 1 elevado al cuadrado. Y ojo aquí, porque con ello ya podemos obtener quién es x elevado a la cuarta. Entonces, si multiplicamos los exponentes, me va a quedar justo aquí x elevado a la cuarta. Entonces, x elevado a la cuarta, en términos de nuestro parámetro u, sería u menos 1 elevado al cuadrado. De tal manera que cuando yo cambio la integral, me va a quedar igual. Y aquí déjenme ponerlo de color, pensemos, color mostaza. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la integral, ¿de quién? De x a la cuarta, que no es otra cosa más que u menos 1 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de u. Y sabemos que la x de x, que aquí lo tenemos, x de x, va a ser la diferencial de u. Dividido entre 2. Si llevamos ese 1/2 fuera de nuestra integral, nos va a quedar 1/2 de la integral. ¿De quién? Va a ser de u menos 1 al cuadrado. U menos 1 al cuadrado por la raíz cuadrada de u. Raíz cuadrada de u, diferencial de u. ¿Sale? Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Vamos todos bien? Jorge, ¿vamos todos bien? Sí, profe, únicamente, ¿por qué le puso X cuarta? Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en nuestra integral ya tenemos quién es la raíz de 1 más x al cuadrado. Eso va a ser u, que es la raíz de u. Pero nos falta ver quién es x elevado a la cuarta. Por lo tanto, lo que hacemos es, sabemos que aquí que x cuadrado es u menos 1. ¿Por qué? Porque despejamos de aquí este 1. Si elevamos ambos lados al cuadrado, te va a quedar aquí x a la cuarta es u menos 1 al cuadrado. Justo porque necesitamos transformar esta partecilla que nos falta saber quién es en términos de nuestra variable u. ¿Estamos de acuerdo o ya nos confundimos? ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La idea para resolver esta integral es primero desarrollar ese binomio al cuadrado. Entonces, les recuerdo que esto va a ser igual a 1/2, ¿de quién? De la integral. Tendremos aquí, si desarrollamos, nos va a quedar. Tendremos en primer lugar, déjenme cambiar a la raíz de u. Aquí nos va a quedar raíz de u por es cuadrado del primer término, que en este caso sería u cuadrado, más el doble del primero por el segundo, me quedaría menos 2u, más el cuadrado del segundo término, que aquí me quedaría diferencial de u. Esto es igual a 1/2 ¿de quién? De la integral. Y ojo acá, porque la raíz de u lo puedo transformar a exponente fraccionario y me queda u elevado a la 1/2 por, y aquí me va a quedar u cuadrado menos 2u más 1. Entonces voy a escribir aquí, diferencial de u. Ahora, lo que puedo yo hacer en esta integral, déjenme aquí, lo voy a cambiar de color. Ok. Ahora, lo que puedo hacer es utilizar la regla de los exponentes para la suma. Entonces, esto es igual a 1/2. Es 1/2 ¿de quién? Bueno, vamos a tener aquí la integral. Me va a quedar paréntesis. Ahora, vamos a sumar los exponentes. 1/2 más 2
me quedan 5 medios, u elevado a la 5 medios, entonces nos va a quedar de esta forma. U elevado a la 5 medios, menos, nos queda 2, y bueno, aquí sería, hay un exponente 1, aunque no se escriba, 1 más un medio, nos va a quedar 3 medios, entonces nos va a quedar u elevado a la 3 medios. Y en el otro me quedaría más u elevado a la 1 medio. U elevado a la 1 medio. Diferencial de u. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Yo sí. Estamos usando lo de U por la fórmula, ¿verdad? Exactamente, el cambio de variable. Ok. Nada más me quedó duda en la fila 2, en la tercera parte, ¿por qué es x al cuadrado al cuadrado? O sea, veo las fórmulas, pero no entendí muy bien ahí. ¿En cuál? ¿En cuál? X al cuadrado, ¿cómo? Sí, porque, o de dónde sale ese al cuadrado del x al cuadrado, de la fila 2 que está en rojo. Este de acá. Ajá. Ok, sale porque, como comentaba hace un momento, necesitamos saber quién es x elevado a la cuarta. Ujú. Entonces, yo sé que x al cuadrado es u menos 1. Para obtener el x a la cuarta, puedo elevar ambos lados al cuadrado, porque 2 por 2 acá me queda x a la cuarta, y cambio ese término en términos de nuestra variable u. Ok, ya entendí. Nada más elevó a ambos lados para no afectar y ya nada más para obtener el x cuarta. Exactamente, que está en ese Ok. integral. ¿Vale? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces continuamos y esto nos va a quedar un medio de quién. Voy a poner entre corchete y vamos a separar cada una de nuestras integrales, quedando entonces como u elevado a la 5 medios, u elevado a la 5 medios, diferencial de u, menos, voy a llevar este 2 fuera de la integral, me va a quedar integral de quién. Vamos a tener de u elevado a la 3 medios, u elevado a la 3 medios, diferencial de u, más la integral de quién me quedaría de u elevado a la 1 medio. U elevado a la 1 medio, diferencial de u, ¿sale? Y así es como me queda, separando esta expresión, es decir, usando la linealidad. Por favor, vayan anotando esta parte porque todavía me falta continuar con el ejercicio, por favor. Ok, ya nada más lo que sigue es aplicar la regla de la potencia para integrales, es decir, donde sumamos 1 al exponente. Reitero, cualquier duda con toda confianza, por favor, pregunta. Yo, profesor. Ok, gracias. Muy bien. ¿Por qué salió el U a las 5 medios? Perdón. Porque lo que hacemos es, de aquí tú tienes u elevado a la 1 medio y aquí tienes u al cuadrado. Cuando tú multiplicas estas dos expresiones, los exponentes se suman. 1 medio más 2 te va a quedar 5 medios. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien. Voy a borrar lo que tengo allí a reserva que alguien me comente que todavía no ha terminado de anotar, pero si no, entonces paso. Ok. Bueno, entonces aquí déjenme borrar excepto quién es su porque tengo que regresarle el cambio de variable. Ok, entonces aquí tenía esta expresión. Perfecto, entonces esto va a ser igual, nos va a quedar igual a 1 medio de quién, corchete, y bueno, en este caso nos va a quedar
una fracción, porque vamos a aplicar la regla del exponente para integrales, y tendremos aquí u elevado a la 5 medios, ¿sale? Entre, bueno, sería 5 medios más 1, entre 5 medios más 1. Muy bien. De aquí me quedaría menos 2. Colocamos una fracción. Ok, déjenme ponerlo entre paréntesis. Sería fracción. Y aquí tendremos, me quedaría u elevado a la 3 medios más 1. U elevado a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1. ¿Ven? Y aquí ya lo tenemos. Más me va a quedar u elevado a la 1 medio. Híjoles, déjenme ponerlo primero en fracción, si no, no me va a funcionar. Me va a quedar u elevado a la 1 medio más 1. Medio más 1 entre 1 medio más 1. Ok, fíjense bien. Déjenme borrar esta parte, nada más lo utilicé para anotar, pero esto era lo que teníamos al final. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Déjenme guardar aquí quién era U. Y de aquí lo que hacemos es hacer la respectiva operación. Por lo tanto, fíjense bien, aquí vamos a tener en esta tonalidad verdosa, y esto es igual, nos va a quedar 1 medio de quién. Vamos a tener u elevado, déjenme copiarlo aquí, sería 5 medios más 1, me quedarían 7 medios, entonces aquí nos va a quedar u elevado a las 7 medios. 7 medios, y aquí sería entre 7 medios. 7 medios, muy bien. Me quedaría aquí menos 2 por, tendremos fracción. Y nos va a quedar aquí 3 medios más 1, me va a quedar 5 medios. Entonces vamos a tener 5 medios y aquí abajo serían 5 medios. Muy bien. Y finalmente me quedaría más, aquí tendríamos 1 medio más 1, me quedaría 3 medios. Entonces aquí me quedaría 3 medios. 3 medios entre 3 medios. Muy bien, y bueno, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar como exponente fraccionario a raíz y posteriormente hacer nuestra respectiva división. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual. Déjenme colocar en este caso de otro color. Y bueno, esto nos va a quedar como, podemos colocarlo en términos de otra fracción, y sería la raíz cuadrada de u elevado a la 7. U elevado a la 7. ¿Sale? Dividido aquí entre 1 para aplicar la regla del sándwich. Aquí de igual manera me quedaría, tendremos una fracción. Y aquí tendríamos la raíz cuadrada de ¿quién? De u elevado a la quinta. U elevado a la quinta sobre 1, 5 medios. Y aquí me va a quedar fracción y vamos a tener aquí la raíz cuadrada de u al cubo. La raíz de u elevado al cubo. Entonces vamos a tener u al cubo sobre 1. Y esto es igual, fíjense bien, vamos a tener 1 medio de ¿quién? Corchete, y si nosotros multiplicamos extremo por extremo y medio por medio, nos genera nuevamente una fracción y aquí nos va a quedar 2 multiplicado por la raíz de u a la séptima. Lo voy a copiar de aquí. Bien, dividido entre 1 por 7 me queda 7. Siguiente, déjenme ponerle menos, me va a quedar 2. ¿Por cuánto? Me va a quedar una fracción. Y si multiplicamos extremo por extremo, me queda 2 raíz cuadrada de u a la quinta. Sobre 1 por 5 me queda 5. Reitero, si a alguien no le queda claro, por favor avíseme. Más me va a quedar una fracción aquí. Y tendremos, sería 2 por la raíz cuadrada de u al cubo.
Aquí ya lo tendremos. Y en este caso me queda 1 por 3, me queda 3, ¿vale? Finalmente lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos que seguir simplificando. Y esto nos va a quedar igual. Déjeme nada más aquí, voy a cambiarlo de color. Y bueno, esto es igual a... En este caso, nada más aquí, por ejemplo, puedo multiplicar este 2 y me va a quedar, en este caso, vamos a tener una fracción. Y tendríamos aquí 2 por 2 me queda 4 por raíz cuadrada de u a la quinta. Aquí lo voy a colocar. Entre 5. Ahora, si yo multiplico por un medio toda esa expresión, me va a quedar, se anulan en el primero y nada más me va a quedar como, aquí anulamos el 2 con este 2 y me va a quedar fracción y tendremos u elevado, bueno, la raíz de u a la séptima sobre 7 menos, aquí me va a quedar otra fracción, o sea, tendremos esta expresión, pero cuando multiplicamos por un medio me queda nada más aquí el 2. Entonces aquí me queda el 2 y en la última expresión se anula el 2, me va a quedar más y aquí tendremos la raíz de u al cubo. Y bueno, al final si sustituimos quién era u, esto nos va a quedar igual. Tendremos toda esta expresión. Y bueno, evidentemente nada más tendremos que cambiar que u es 1 más x al cuadrado. Entonces de aquí nos va a quedar como 1 más x al cuadrado. De aquí me va a quedar 1 más x al cuadrado. Y de aquí también cambiamos por lo mismo, ¿vale? Bien, ¿preguntas hasta aquí con respecto a este problema? Ok, déjenme ponerlo así. Este lo voy a borrar. Y bueno, en este caso solamente estoy haciendo la sustitución. Lo voy a poner en color rojo. Y aquí, una vez que yo ya he terminado de integrar, me va a quedar más la constante de integración. ¿Ven? ¿Dudas, muchachos, con respecto a este ejercicio? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Sí, bien, profesor. Ok. Bueno. Un minuto para anotar, bueno, 2 minutos para terminar de anotarlo. Y ahorita continuamos.
Muy bien, vamos entonces a continuar. Reitero, espero este ejercicio haya sido lo más sencillo para ustedes. Reitero, nada más es utilizar propiedades de los exponentes. No hay que hacer como que más cosas, salvo el cambio que hacemos al inicio. Recuerden, tenemos que fijarnos muy bien cómo adaptamos el cambio de variable justo a este tipo de problemas. ¿Sale? Muy bien. Vamos ahora a realizar el siguiente ejercicio. Fíjense bien. Ok, entonces aquí vamos a colocar integral ¿de quién? Bueno, en este caso, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros teníamos las integrales que definimos, nos faltaba una, que era la de la tangente. Entonces, ahora la situación es, ¿cuál es la integral de la tangente de x? Bueno, en este caso, la tangente yo la puedo expresar por identidades de cociente como seno de x entre coseno de x, diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer el cambio de variable justo donde está el coseno de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar u es el coseno de x. Si recordamos la derivada del coseno, esto nos va a quedar como diferencial de u, va a ser menos el seno de x. Por supuesto, aquí tendremos diferencial de x. Ojo, aquí hay un menos 1 que se está multiplicando. Ahora, fíjense bien, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra integral, el seno de x, híjoles, aquí. Ok, ahora ya lo puedes seleccionar. Fíjense bien, en este caso, esta expresión es justo la que tenemos tanto aquí como en esta parte del diferencial. Pero ojo, no tenemos ese menos 1. Por lo tanto, si está multiplicando, tendría que pasar dividiendo y nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar du dividido entre menos 1. Aquí tendríamos menos 1. Y esto se va a transformar como menos du es igual al seno de x diferencial de x. Entonces, en este caso vamos a hacer nuestro respectivo cambio y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, tendremos la integral de quién. Vamos a tener en este caso, tenemos una fracción y sabemos que seno de x por dx, esto nos queda menos la diferencial de u. Y aquí abajo el coseno es u, ¿sale? Justo porque ya tenemos este cambio que deviene de esta u que hicimos. Ahora, este menos de u puede llevar fuera de la integral y lo vamos a dejar como menos la integral de quién. Nos va a quedar fracción y tendremos que va a ser du entre u. Ustedes recuerdan en nuestro primer formulario que planteamos, cuando tenemos esta expresión de u entre u, no es otra cosa más que el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y si regresamos a quién era la u, nos va a quedar menos el logaritmo natural, pero antes de ello, por ejemplo, este menos 1, ¿sale? Por propiedades de los logaritmos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener valor absoluto de quién? De u elevado a la menos 1. Y aquí quitamos este menos, ¿sale? Es decir, lo que hace el logaritmo es podemos llevar hacia arriba ese número y nos va a quedar como exponente, ¿vale? De tal manera que esto nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, ¿ok? Nos va a quedar logaritmo natural de quién? De valor absoluto y u elevado a la menos 1 por propiedades de los exponentes y en particular del exponente negativo nos queda como 1 sobre u.
de tal forma que si regresamos a nuestro cambio de variable original, nos va a quedar logaritmo natural de valor absoluto y nos queda 1 entre, y en lugar de la u colocamos coseno de x. Sin embargo, 1 sobre coseno, yo sé que por identidades recíprocas, 1 sobre coseno va a ser la secante. Entonces aquí me va a quedar la secante de x más la constante de integración. Y es justo cuando tenemos aquí el resultado. Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale la integral de la tangente, que en este sentido nos va a quedar, déjenme denotarlo en otra tonalidad, nos va a quedar como logaritmo natural, ¿de quién? De valor absoluto de la secante de x más la constante de integración. Entonces, ojo aquí, ya sabemos cómo calcular dicha integral, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Un minuto para anotarlo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a otro ejemplo. Entonces, de igual manera vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Entonces, déjenme borrar esta parte y nuestro ejercicio sería el siguiente. Sería integral ¿de quién? Vamos a tener la integral de la secante de 2x por la tangente de 2x diferencial de x. Bueno, en este sentido, por ejemplo, tenemos secante por tangente. Si ustedes recuerdan, esta es inmediata. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que la integral de la secante por tangente, ¿quién sería? ¿Sí recuerdan esa fórmula? ¿Sería la secante? Exactamente. Pero antes nosotros tenemos que hacer un cambio de variable justo en el argumento que tenemos aquí. El argumento que sería 2x. Entonces, si u es igual a 2x, su derivada, ¿quién va a ser? Vamos a tener aquí la derivada de u es igual a 2 diferencial de x. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo solamente tengo el de x. Es decir, esta expresión que está aquí, más no tengo un 2 por fuera o bien al lado de cada una de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener diferencial de u entre 2
esto es igual a la diferencial de x. Entonces aquí nos va a quedar de esta forma. Entonces, si cambiamos, esto es igual, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener integral de la secante de u por la tangente de u. Y en lugar de dx, debemos escribir du dividido entre 2. Entonces, de aquí podemos llevar el 1/2 fuera de la integral y me queda 1/2 ¿de quién? De la integral de secante de u por tangente de u diferencial de u. Y como bien nos lo indicaban hace un momento, su integral sería la secante de u. De tal forma que si nosotros regresamos al cambio de variable, nos va a quedar igual. Tendremos nosotros a 1/2 de ¿quién? De la secante de 2x más la constante de integración. ¿Sale? No está difícil, únicamente hay que tratar de seguir nuestro primer formulario. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Usted me puede repetir cómo lo dividió entre 2? Sí, claro. Lo que sucede es, si tú ves aquí, colocamos a u como 2x. Entonces, este 2x es nuestra u. De tal manera que cuando tú derivas te va a quedar únicamente el 2 y el diferencial de x. Pero aquí, únicamente en esta integral, tienes el diferencial de x, pero no tienes el 2 acá. Ojo, no hay que confundirnos con este 2x porque este es el argumento de nuestras funciones trigonométricas. Como no tienes este 2 está multiplicando, pasa dividiendo y te va a quedar que eso es el diferencial de x. De tal forma que cuando tú cambias esta integral en términos de la variable u, te va a quedar secante de u por tangente de u, y en lugar de escribir de x, vas a escribir diferencial de u dividido entre 2. Por eso aquí le pones diferencial de u entre 2. El 2 lo podemos llevar fuera de la integral y me va a quedar 1/2 de la integral de la secante de u, tangente de u, diferencial de u. Y de aquí ya nada más esta regla es conocida, es secante de u, y regresas a quien era la u, que era secante, era 2x. No sé si hasta aquí respondo a su pregunta. Sí, gracias, profe. De nada. Bien, voy a cambiar de ejercicio. Muy bien, entonces, nuestro siguiente ejercicio es un poquito más complejo. Ahorita les explico el por qué. Bueno, fíjense bien. Tengo aquí una fracción y aquí vamos a colocar dx. Y aquí tendremos 1 más la exponencial e elevado a la menos 2x. Muy bien. Antes de resolver esta integral, porque evidentemente no puedo hacer cambio de variables sobre el argumento, bueno, sí lo podría hacer. Sin embargo, hay que hacer antes una manipulación algebraica. Recordemos que esto es igual, nos va a quedar la integral. Y ojo aquí, nos va a quedar, tendremos una fracción y tendremos aquí diferencial de x. Y este sería 1 más. Si utilizamos la regla del exponente negativo, esto me va a quedar como 1 entre e elevado a la, lo voy a poner así, y aquí sería 2x, ya transformado con su exponente en forma positiva. Ahora, si aquí yo le escribo un 1 para realizar dicha fracción, estamos de acuerdo que nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener integral de ¿quién? Vamos a tener aquí fracción
aquí vamos a colocar dx, y aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer la suma de fracciones, de tal manera que nos va a quedar como denominador, vamos a tener e elevado a la 2x. Y en este caso me va a quedar e elevado a la 2x más 1, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. De aquí, si por ejemplo lo que hacemos nosotros es tomar dx entre 1 y aquí colocamos toda esta expresión, sabemos que al utilizar regla del sándwich o bien dividir, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual, me va a quedar extremo por extremo y medio por medio, me va a quedar la integral de ¿quién? Vamos a tener nuevamente una fracción, de tal manera que aquí me va a quedar e elevado a la 2x, e elevado a la 2x, diferencial de x, y aquí me quedaría e elevado a la 2x más 1. Entonces, tengo ya reescrita esa integral. ¿Por qué la reescribo de esa forma? Porque ahora sí voy a hacer cambio de variable sobre este argumento. ¿Justo por qué? Porque sé que la derivada está arriba. Entonces, fíjense bien. Nos queda de la siguiente forma la elección de la u. Entonces, u vamos a plantearlo como e elevado a la 2x más 1. Entonces, déjenme aquí nada más, voy a tornarlo de color rojo. Y bueno, en este caso, la derivada de u, ¿quién sería? Bueno, derivada de u me va a quedar, la derivada de la exponencial es ella misma multiplicada por la derivada de su argumento, que sería 2. Y aquí lo dejamos como diferencial de x. No obstante, nosotros no tenemos ese 2, es decir, el 2 es el que está como sobrando. Entonces, fíjense bien. Cambiarlo de color y ahorita le agrego el 2. Okay. Tenemos esa expresión y aquí tendremos el 2. Entonces, justo aquí es lo que tenemos en color azul. Por lo tanto, le estorba ese 2 y ese 2 está multiplicando, pasa dividiendo, lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. Esto es igual, nos va a quedar diferencial de u dividido entre 2, es igual a e a la 2x diferencial de x. De tal manera que nuestra integral se va a expresar de la siguiente manera. Vamos a tener, déjenme ponerlo en otro color. Ok, esto es igual. Ok, déjenme aquí poner, borro esto, y si lo expresamos en términos de la nueva integral, nos va a quedar, aquí tendríamos igual, y e a la 2x diferencial de x nos va a quedar justo du dividido entre 2, y aquí tendríamos entre e a la 2x más 1, quedamos que va a ser u. Si llevamos el 1 medio fuera de nuestra integral, nos va a quedar entonces como 1 medio, ¿de quién? De la integral de du dividido entre u. Si nosotros recordamos, esta integral va a ser el logaritmo natural. Entonces, esto es igual a 1 medio ¿de quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de u. ¿Pero quién era u? Bueno, en este caso nos va a quedar como 1 medio ¿de quién? De valor absoluto de u, pero u vale e a la 2x más 1. Entonces, aquí lo vamos a dejar como e a la 2x más 1 más la constante de integración. Perdón, aquí me faltó el logaritmo. Ok, es logaritmo natural de valor absoluto ¿de quién? De e a la 2x más 1, más la constante de integración, ¿sale? Y ya queda resuelta nuestra integral, ¿sale? Entonces, aquí el objetivo es notar que a veces en algunas integrales nosotros tenemos que hacer como ciertos cambios
con el objetivo en que se resuelva o sea más evidente sobre quién vamos a hacer el cambio de variable, ¿sale? Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta. Bien, anótalo por favor. Bien, ok. Bien, voy a cambiar de ejercicio a reserva que alguien me comente que todavía requiere como hacer sus respectivas anotaciones. Si no, continuamos. Y voy a plantear ahora el siguiente ejercicio. Ok, por ejemplo, fíjense bien, en el caso ahora de la siguiente integral. Supongamos que tenemos aquí 1 entre, y aquí me va a quedar x al cubo. Aquí vamos a tener una raíz cuadrada. Y aquí vamos a denotarlo como una fracción. Me va a quedar aquí x al cuadrado. Menos 1 entre x elevado al cuadrado. Diferencial de x. ¿Okay? Fíjense bien, tenemos esa expresión. Antes, déjenme aquí, voy a... ok, yo creo que así lo dejo. Y este también lo quito. Muy bien. Antes de pasar a hacer el cambio de variable, déjenme aquí, voy a dividir x cuadrado entre x cuadrado y el 1 sobre x al cuadrado. Es decir, lo voy a separar cada uno con respecto a ese mismo exponente. Entonces, esto va a ser igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener aquí 1 entre, aquí me va a quedar x al cubo. ¿Vale? ¿Por quién? Me va a quedar la raíz. Tendremos aquí dos fracciones. La primera fracción va a ser x cuadrado entre x cuadrado, menos, y tendremos 1 entre, y aquí sería x al cuadrado, no se nos olvide aquí, diferencial de x. De tal manera que esto es igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener de 1 sobre x al cubo, y aquí nos va a quedar, en términos de la raíz, me va a quedar x cuadrado entre x cuadrado, me queda 1, menos 1 entre, y aquí vamos a tener x elevado al cuadrado, ¿sale? Bien, entonces aquí tenemos diferencial de x. Muy bien, entonces, ahora vamos a hacer el cambio de variable con respecto a esta expresión, a 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Ahorita vamos a entender el por qué. Entonces, u es 1 menos 1 entre x al cuadrado. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ojo aquí, déjenme, voy a ponerlo en color carmín. Y bueno, en este caso, esto se puede ver como igual a 1 menos, por la regla del exponente negativo, me queda menos 2, ¿sale? Y bueno, de tal manera que su derivada quedará de la siguiente forma. El 1 es su derivada es 0, y del otro sería menos bajo el menos 2, ¿sale? Y aquí me va a quedar x elevado a la menos 2 menos 1, de acuerdo a la regla de derivación. Y esto es igual, menos por menos me queda 2 por x elevado a la menos 3.
Recuerden, aquí nos va a quedar diferencial de x, pero esto es lo mismo que 2 por, me va a quedar por la regla del exponente negativo, 1 entre x elevado al cubo, diferencial de x. Entonces, ojo aquí, porque yo nada más tengo esta expresión, ¿sale? Esta expresión es únicamente la que tengo acá, 1 sobre x al cubo, diferencial de x, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Profe, ¿todo bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces tenemos ese 2 que no nos está ayudando de mucho, entonces el 2 pasa dividiendo y nos va a quedar que nuestra DU se va a dividir entre 2, y eso es igual, nos va a quedar igual a esa expresión. De tal forma que si ahora yo cambio mi integral en términos de la variable u, me va a quedar de la siguiente manera. Ok, fíjense bien, lo voy a poner hasta acá. Sí, ok, esto es igual, me va a quedar, pongo en otra tonalidad, vamos a tener integral de ¿quién? Ok, aquí tendremos, por ejemplo, bueno, primero vamos a transformar la raíz. Aquí me va a quedar la raíz de u. Y tendremos en el caso de 1 sobre x al cubo diferencial de x, esto me va a quedar du dividido entre 2. Es decir, esto es igual, me va a quedar 1/2 de ¿quién? De la integral de la raíz cuadrada de u. Entonces aquí me va a quedar de la raíz cuadrada de u diferencial de u. De tal manera que esto es igual a 1/2 de ¿quién? De la integral de u elevado a la 1/2. Entonces aquí me va a quedar u elevado a la 1/2 diferencial de u. ¿Sale? Muy bien, anótenlo hasta aquí, por favor, porque en la siguiente diapositiva tengo que hacer el desarrollo completo. ¿Sale? Bien, un minuto para anotarlo, por favor. Reitero, cualquier duda con toda confianza, por favor, pregunte. Muy bien, continuamos entonces. Ok, a ver, aquí voy a dejarlo de esta forma para que yo pueda regresar a mi cambio de variable original. Borro esta expresión. Y les comentaba que nos quedó como 1/2 de ¿quién? De u elevado a la 1/2. Y bueno, en este sentido, muchachos, fíjense bien, lo que voy a hacer es ocupar la regla de integración, lo cual me va a quedar igual a 1/2 de ¿quién? Vamos a colocar aquí fracción. Tendremos aquí que va a ser u elevado a la 1/2 más 1 entre
1 medio más 1. Muy bien. Y bueno, en este sentido, déjenme nada más, voy a cambiarlo de tonalidad. Ok. Ok, así lo dejamos. Y bueno, en este sentido, esto es igual a 1 medio ¿de quién? Bueno, en este caso me queda paréntesis y déjenme de aquí copiarlo. Me va a quedar de la siguiente manera. 1 medio más 1 me va a quedar 3 medios. Entonces me queda 3 medios entre 3 medios. 3 medios. De tal manera que esto es igual a 1 medio ¿de quién? Abrimos paréntesis y ojo acá voy a utilizar regla del exponente fraccionario al revés. Entonces aquí me va a quedar y dividido entre 1. Va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? De u elevado al cubo. Entonces aquí me va a quedar u elevado al cubo sobre 1 y aquí me va a quedar 3 medios. ¿Vale? Muy bien, de tal manera que esto nos va a quedar extremo por extremo y medio por medio, nos va a generar una nueva fracción y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 2 que multiplica a la raíz de u al cubo. Entonces aquí lo vamos a dejar entre 1 por 3 me queda 3. Y bueno, al final simplifico el 2 que tenemos en el numerador de la segunda fracción con el 2 que tenemos en la primera fracción en el denominador. Y esto es igual, nos queda fracción y aquí me va a quedar la raíz de u al cubo dividido entre 3. Finalmente regresamos a quién era nuestro cambio de variable. Y esto nos va a quedar igual. Y en lugar de la u al cubo, entonces sustituyo esta expresión. Pongo paréntesis y aquí me va a quedar esta expresión. Y bueno, como ya hemos terminado de simplificar, le ponemos más la constante de integración. Déjenme ponerlo en color azul y esta parte resalto en carmín para que vean que eso era nuestra U. Y con ello terminamos este ejercicio, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la álgebra, con respecto a la sustitución de este ejercicio? Profe, en el resultado le falta el 1 medio, ¿no? No, porque recuerda que en este caso, este 2 que está arriba con este 2 que está abajo se simplifican. O sea, 2 entre 2 te queda 1 y acá abajo te queda el 3. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, gracias. De nada. ¿Por qué salió U a la 1 medio, profe? Porque si tú te das cuenta, cuando tenemos aquí que lo cambiamos en raíz de u, recuerda la regla del exponente fraccionario, ¿sale? Es decir, a ver, un momento, déjenme. ¿Dónde estaba? Clase. Ok. Estoy utilizando esta regla, ¿sale? Donde, por ejemplo, en este caso, el índice de la raíz aquí va a ser un 2, aunque no se escriba, y el exponente de la u es 1. Entonces, te queda aquí un 2 y aquí un 1 se transforma como u elevado a la 1 medio, ¿sale? Porque va primero el exponente de la variable y abajo va el índice de la raíz. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok, de nada. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, a reserva que alguien me comente que aún no ha terminado de anotar. Ok, bueno. Siguiente integral, fíjense bien.
vamos a manejar una integral trigonométrica. Muy bien, entonces, en este caso, nuestra integral tiene la siguiente forma. Tendremos una fracción y aquí me va a quedar, ok, dice aquí, seno al cubo de 3x. Y aquí abajo tengo 1 menos el coseno de 3x diferencial de x. Muy bien. Perfecto, entonces, fíjense bien. En este caso, yo no puedo hacer el cambio de variable sobre 1 menos coseno de 3x, porque en efecto la derivada va a ser del coseno, es el menos seno, pero aquí tengo un seno elevado al cubo. Cuando yo tenga este tipo de problemas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por el conjugado. ¿Qué es eso del conjugado? ¿Recuerdan? Voy a, como dirían coloquialmente, voy a racionalizar lo que está en el denominador. Entonces, fíjense bien cómo lo voy a escribir. Tendremos esta misma expresión y se va a multiplicar por el conjugado del denominador, que en este caso el conjugado sería 1 más el coseno de 3x entre 1 más el coseno de 3x, ¿sale? Eso es multiplicar por el conjugado. De tal manera que si yo, bueno, aquí no se nos olvide el de x, reitero, aquí no estamos multiplicando, sino más por un 1. O sea, esto es un 1 y no se altera nuestra integral. Entonces, debemos de ser muy hábiles para ver de qué manera hacemos esos trucos con el objetivo de modificar nuestra integral, pero desde la perspectiva del integrando, y con ello que sea un cambio de variable mucho más sencillo. Entonces, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si multiplicamos, nos va a quedar igual. Y tendremos nosotros, déjenme cambiarlo de color. Okay. Entonces, aquí nos va a quedar la integral. Y lo que podemos hacer es justamente... ¿ok? Nos va a quedar una fracción. Y en el numerador nos queda la expresión que tenemos aquí, multiplicado por 1 más el coseno de 3x. En el caso del denominador, si ustedes se dan cuenta, es un binomio conjugado, lo cual la regla es cuadrado del primer término, que va a ser 1, menos cuadrado del segundo término, que sería coseno cuadrado de 3x. ¿Sale? Y aquí no se nos olvide el diferencial de x. Ahora, aquí vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque en esta parte del denominador lo podemos cambiar vía identidades pitagóricas, ¿sale? Las identidades pitagóricas, no, creo que sí ya se las cargué, si no lo hago en un rato, si veo que no, pero 1 menos coseno cuadrado, recuerden, eso me da seno cuadrado. Entonces aquí me va a quedar seno cuadrado de 3x, ¿vale? De tal manera, bueno, aquí no se me olvide el de x, esto es igual, si simplifico, por ejemplo, seno al cubo de 3x y aquí seno cuadrado de 3x, únicamente me va a quedar la integral de ¿quién? Vamos a tener seno de 3x, solo me queda con exponente 1 por 1 más el coseno de 3x y todo esto diferencial de x, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? ¿Vamos bien, muchachos? O ya nos confundimos. Ustedes díganme. Sí, todo bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces de aquí ya podemos elegir o es inmediato el cambio de variable. ¿Por qué?
porque el cambio de variable lo podemos hacer sobre lo que está en este paréntesis, es decir, sobre 1 más coseno de 3x, ¿vale? Ok, a ver. Está tomando igual. Ok, bueno, no interesa. Entonces, fíjense bien. En este caso voy a tomar a la u igual, u es igual a 1 más coseno de 3x. Muy bien, entonces, una vez que yo ya tengo esta expresión, vamos a derivarla. Entonces, ¿cuánto nos queda la derivada? Bueno, derivada de 1 me queda 0. Ajá. Y bueno, la derivada del coseno es el menos seno, ¿sale? Multiplicado por la derivada de su argumento, que me queda 3, y aquí me queda seno, ¿sale? ¿Dudas? Diferencial de x, no se me olvide. Ahora, fíjense bien. Yo tengo aquí seno de 3x por el diferencial de x. Y aquí yo tengo esta parte. No. Ok, a ver, fíjense bien, tengo aquí seno de 3x y tengo aquí diferencial de x, y le estorba este menos 3, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener diferencial de u dividido entre menos 3, esto es igual al seno de 3x diferencial de x. De tal manera que si yo reescribo mi integral en términos de la variable u, nos va a quedar igual. Vamos a tener nosotros, déjenlo cambio de color, me va a quedar de la siguiente forma. Seno de 3x, bueno, primero voy a poner 1 más coseno de 3x, me va a quedar u, ¿sale? Y seno de 3x por dx, esto me va a quedar du dividido entre menos 3. De tal forma que esto es igual a menos 1/3 de ¿quién? De la integral, sería du, ¿vale? En este caso, la u tiene como exponente 1, utilizamos la regla de la potencia para integrales y nos va a quedar menos 1/3 de ¿quién? Vamos a tener fracción y aquí nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener u elevado a la 1 más 1, u elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. De tal forma que nos queda igual a menos 1/3 de ¿quién? Nos va a quedar u al cuadrado entre 2. U elevado al cuadrado sobre 2. Y bueno, al final esto me va a quedar igual. Me va a quedar menos u al cuadrado sobre 3 por 2 me quedaría 6. Finalmente, si sustituyo en quién era la u, me va a quedar igual y vamos a tener menos, dejen aquí, lo voy a cambiar. Ok, morado está bien. Entonces esto es menos y aquí me va a quedar u cuadrado sobre 6. De tal forma que si regreso a quién era u, me va a quedar como, vamos a tener 1 más coseno de 3x. Entonces aquí me queda 1 más coseno de 3x al cuadrado sobre 6 más la constante de integración, justo porque ya hemos terminado de integrar. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, para que pasemos al siguiente. Profe, ¿por qué cuando, cuando saca de un es menos 3? Ok, bueno, porque si usted recuerda, por ejemplo, la derivada del coseno es el menos el seno,
¿sale? Eso es para empezar. Pero como tenemos aquí 3x, este 3x también lo tenemos que derivar, porque la regla de derivación del coseno es, derivas el coseno, pero lo multiplicas por la derivada de su argumento y utilizas la regla de la cadena. ¿Qué quiero decir? Que la regla de la cadena te dice que tienes que multiplicar. Entonces te va a quedar como menos, colocas el 3, que es la derivada de su argumento, y escribes aquí seno de 3x. No sé si con ello respondo a su pregunta. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a hacer el último ejercicio. Creo que eso nos va a dar tiempo para el día de hoy. Son 9:53. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ok, y nuestro ejercicio, reitero, siempre tenemos que ver la manera de hacer un cambio de variable estratégico. Entonces, nuestra integral que voy a plantear sería x elevado al cubo por la raíz de x cuadrada más 1. Raíz de x al cuadrado más 1. Muy bien, diferencial de x. En este caso, esta integral la vamos a, como en algún ejemplo que hicimos, lo vamos a dejar como x al cuadrado multiplicado por x, y aquí me va a quedar nuevamente la raíz diferencial de x. Entonces aquí lo voy a dejar como la raíz de x cuadrado más 1 diferencial de x. Vamos a tomar a u como x cuadrado más 1. Entonces, fíjense bien, u va a ser esta expresión. Muy bien, entonces, fíjense bien cómo lo hacemos. Vamos a tener u es igual a x cuadrado más 1. Entonces, en este caso, si nosotros derivamos a u, nos va a quedar diferencial de u es igual a 2x, nada más porque el 1 queda como 0, su derivada, y aquí sería diferencial de x. No obstante, por ejemplo, nosotros únicamente tenemos x diferencial de x, x diferencial de x. No tenemos el S2 que nos están planteando. Por lo tanto, tendremos que despejar y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener du dividido entre 2 es igual a x diferencial de x. Pero ojo, ya vimos quién es x diferencial de x, ya vimos quién es la raíz, pero nos hace falta saber quién es x al cuadrado. Bueno, pues x al cuadrado, aquí no tenemos que elevar nada, nada más tenemos que despejar. X al cuadrado es igual, déjenlo pongo aquí, x al cuadrado es igual a u menos 1, ¿sale? Entonces aquí tendremos nosotros esta expresión que sería u menos 1, ¿sale? Déjenme ponerlo aquí en esta tonalidad para que identifiquemos quién es. Reitero, en el cambio de variable tenemos que ser muy estratégicos a la hora de determinar quiénes son nuestros correspondientes parámetros, de tal manera que esto va a ser igual a la integral de quién. Vamos a tener, sería x al cuadrado, me quedaría u menos 1. U menos 1, la raíz de x al cuadrado me va a quedar como la raíz de u. Y aquí me queda x de x, me queda du. Du dividido entre 2. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es justamente primero llevar el 2. Entonces, esto es igual a 1/2 de ¿quién? Nos va a quedar como integral. Y aquí vamos a tener u menos 1 por u elevado a la 1/2, ¿sale? U elevado a la 1/2, ¿vale? Diferencial de u. Esto es igual a 1/2 de ¿quién? De la integral. Nos va a quedar, si nosotros distribuimos, nos va a quedar, y utilizando la regla de los exponentes para la multiplicación, nos va a quedar paréntesis, y tendremos en el primer caso u elevado a la 1/2 más 1, me va a quedar u elevado a la 3/2.
y en el otro caso me queda menos u elevado a la 1/2, ¿vale? U elevado a la 1/2, diferencial de u. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, fíjense bien. En este caso, como estoy corto de tiempo, vamos a terminar esta integral el día de mañana. Si no, yo creo que sería un buen ejercicio que ustedes lo terminaran y ya nada más comentamos el resultado en la sesión de mañana, ¿vale? Entonces, rápidamente, para recapitular, estamos viendo el cambio de variable, pero es desde un punto de vista más estratégico, donde nosotros tenemos que visualizar bien nuestras variables con el objetivo de no confundirnos a la hora de realizar cualquier ejercicio. Y notamos que también antes de hacer un cambio de variable, nosotros podemos como simplificar ciertas expresiones algebraicas de tal manera que nos quede ya algo mucho más cómodo o mucho más acorde a hacer un cambio de variable, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a los ejercicios que hemos realizado? No. Profe, Dígame. Ah, ok. Bueno, entonces, ojo, en ese sentido, nada más me faltaría darles una tarea y con esto, este sería hasta donde llegaría nuestro primer examen parcial, ¿sale? Nos falta la situación de propiedades de los logaritmos, pero como les decía, en esta semana lo tengo que ver, es algo sumamente rápido porque hay que definir las funciones hiperbólicas. Pero bueno, por mientras sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día. Hasta luego. gracias, hasta luego, profe. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.